firmé un contrato sin leer la letra pequeña y ahora mi vida es un caos. Hace unos 6 meses, me encontraba en un punto bajo de mi vida. Mi negocio de consultoría estaba luchando por mantenerse a flote y los ahorros que me quedaban se desvanecían a gran velocidad. Fue entonces cuando vi el anuncio de una oferta increíble. Una empresa de tecnología en ascenso buscaba nuevas mentes brillantes para unirse a su equipo como consultores externos. A cambio, ofrecían un contrato jugoso, con un salario que resolvería todos mis problemas financieros. Decidí que esta era mi oportunidad. Estaba tan desesperado por salir del hoyo que ni siquiera pensé en leer los detalles del contrato. Al principio, parecía demasiado bueno para ser cierto. Sin pensarlo 2 veces, firmé sin revisar la letra pequeña. El día en que firmé el contrato fue el día que mi vida cambió, aunque no de la manera en la que había imaginado. Al principio, todo parecía funcionar bien. La empresa, que parecía muy profesional, me asignó tareas interesantes, me ofreció un salario más que decente y todo parecía perfecto. Pero algo empezó a no encajar. Había detalles que no me gustaban, cosas que no me cuadraban, pero en mi mente había una voz que me decía que simplemente no me quejara. Todo parecía ir bien, ¿verdad? El primer indicio de que algo no estaba bien llegó un mes después. Empecé a notar que no podía tomar vacaciones. Las semanas pasaban y no encontraba nunca un espacio para desconectar. Fue en una reunión de seguimiento donde, de casualidad, mencioné lo que me estaba pasando. Mi supervisor, un tipo simpático pero algo evasivo, me miró con sorpresa y me dijo que las condiciones de mi contrato estipulaban que no podía tomar vacaciones durante el primer año. Eso me pareció raro, pero lo peor vino cuando me di cuenta de que también había cláusulas restrictivas en cuanto a qué trabajos podía aceptar fuera de la empresa, lo que me dejaba con pocas opciones. El contrato me obligaba a trabajar exclusivamente para ellos, sin importar lo que sucediera en mi vida personal o profesional. Fue entonces cuando comencé a investigar más a fondo el documento que había firmado. En un ataque de pánico, leí la famosa letra pequeña, esa que nunca había prestado atención. Descubrí que las condiciones eran aún peores de lo que imaginaba. Me di cuenta de que el contrato tenía varias cláusulas que me ataban a la empresa de formas que jamás había considerado. Si quería salir, tendría que pagar una cantidad absurda de dinero como compensación por rescindir el contrato antes de tiempo, además de enfrentar una serie de restricciones legales que no me permitían siquiera empezar otro proyecto sin su permiso. En resumen, había cometido un grave error. La situación se fue complicando cada vez más. Intenté hablar con el Departamento de Recursos Humanos para ver si había alguna forma de modificar los términos del contrato, pero me encontré con una pared. Me decían que no podía hacer nada hasta que pasara un año completo en la empresa, que de hecho, según el contrato, era el tiempo mínimo de permanencia. En paralelo a todo esto, mi vida personal también comenzó a resquebrajarse. La relación con mi pareja comenzó a deteriorarse debido a la presión del trabajo. No solo estaba exhausto, sino que me sentía atrapado. La idea de estar atado a una empresa que solo me daba más estrés y menos libertad me estaba afectando profundamente. Había perdido la confianza en mí mismo y en mis decisiones. El dinero ya no significaba tanto cuando me di cuenta de lo que realmente había perdido: mi tiempo, mi bienestar y la posibilidad de decidir por mí mismo. Después de varias semanas de intentos fallidos por salir de la empresa, comencé a perder la esperanza. Estaba casi convencido de que no había forma de salir de este contrato. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada de un viejo amigo, Javier, a quien no veía desde hacía años. Nos conocíamos desde la universidad, pero después de que nuestras vidas tomaran rumbos distintos, habíamos perdido el contacto. La llamada, aunque corta, fue suficiente para que me diera cuenta de algo que jamás había considerado. Javier estaba trabajando en un bufete de abogados especializado en contratos laborales. Javier había seguido su propio camino y, a diferencia de mí, había logrado hacerse un nombre como abogado especializado en derechos laborales. Después de escucharme, me ofreció su ayuda. Sabía que si alguien podía ayudarme a encontrar una salida, era él. A pesar de mi escepticismo, decidí seguir su consejo y llevarle el contrato para que lo analizara. Pasaron unos días antes de que Javier se reuniera conmigo nuevamente. Cuando lo hizo, su rostro era serio. La situación no es fácil, me dijo, pero hay una cláusula que puede ser clave. Resulta que había una pequeña disposición en el contrato que establecía que, en caso de que la empresa no cumpliera con sus propios compromisos en relación al bienestar de sus empleados, yo podría rescindir el contrato sin las penalizaciones que mencionaba. La cláusula era vaga, pero se refería a la obligación de la empresa de ofrecer un ambiente de trabajo justo y saludable, lo que en mi caso claramente no estaba sucediendo. Javier me sugirió que, para dar peso a esta posibilidad, recopilara todos los correos electrónicos y comunicaciones en las que quedara registrado el maltrato, las malas condiciones de trabajo y las promesas incumplidas de la empresa. Fue una tarea ardua, pero comencé a reunir pruebas, a hablar con otros empleados
empleados que también se sentían atrapados. Las historias que surgían de aquellos a quienes ni siquiera conocía me sorprendieron. No era solo mi caso, muchos se sentían igualmente engañados y atrapados. Finalmente, después de semanas de trabajo, Javier me dijo que tenía un caso sólido. Podíamos llevar la situación a los tribunales, pero también había una opción menos conflictiva: negociar directamente con la empresa, utilizando las pruebas que habíamos recolectado, para intentar salir del contrato de manera amistosa. Con una mezcla de ansiedad y esperanza, acepté seguir su consejo. No me veía capaz de enfrentarlos en un juicio, pero la opción de negociar me parecía menos aterradora. Tras varias semanas de reuniones y negociaciones, logré lo que parecía imposible: salir del contrato. La empresa, al verse enfrentada a las pruebas que habíamos reunido, decidió llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. Aunque no obtuve todo lo que esperaba, al menos conseguí liberar mi tiempo y mi vida de las cadenas que me ataban. La experiencia me dejó marcado, pero también me enseñó valiosas lecciones. Aprendí que no debía firmar un contrato sin leerlo a fondo y que, aunque a veces la vida se siente fuera de control, siempre hay una forma de encontrar la salida. Javier se convirtió en un amigo cercano, alguien que, sin saberlo, me ayudó a recuperar mi confianza. Poco después, me sentí impulsado a reorientar mi carrera. A pesar de todo lo que había vivido, encontré una nueva pasión en la consultoría independiente, pero esta vez bajo mis propios términos. Me tomé el tiempo para investigar bien cada oportunidad antes de comprometerme y, a medida que me encontraba con más clientes, también reconstruía mi vida personal. Mi relación con mi pareja también mejoró. Después de todo lo que había pasado, me di cuenta de lo importante que era tener a alguien en quien confiar y compartir mi vida. Juntos, nos apoyamos para superar los momentos más difíciles y aprendimos a valorar lo que realmente importa. Con el tiempo, me di cuenta de que, aunque perdí mucho, también gané mucho. Mi perspectiva sobre el trabajo y la vida cambió por completo. No solo había encontrado una salida legal, sino que también había recuperado mi sentido de propósito y, lo más importante, mi paz interior. Este proceso me enseñó que, aunque las cosas no siempre salen como esperamos, siempre tenemos la opción de aprender, adaptarnos y seguir adelante. Hoy, miro atrás y reconozco que el peor contrato de mi vida me dio la oportunidad de crear una nueva vida para mí, más libre y más auténtica. Y aunque sé que no todo será siempre fácil, ahora tengo la confianza de que no importa cuán grande sea el desafío, siempre habrá una manera de encontrar una solución, y siempre habrá una forma de seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Después de la devastadora revelación, me encontraba sentado en mi pequeño apartamento, mirando el contrato con una mezcla de incredulidad y desesperación. Había tomado una decisión apresurada, confiando en lo que me dijeron, sin detenerme a revisar la letra pequeña. Ahora, esa confianza ciega me estaba costando más de lo que podría haber imaginado. Las condiciones en ese contrato no solo eran diferentes a lo que me habían prometido, sino que se sentían como una trampa. Empecé a leerlo detenidamente, una y otra vez, con la esperanza de que algo cambiaría, pero no lo hacía. Las cláusulas estaban diseñadas para atarme de forma casi irreversible. Me habían concedido un crédito personal de alto interés con la condición de que solo podía pagarlo con el rendimiento de un negocio que ni siquiera sabía cómo poner en marcha. Además, si no cumplía con las metas de ingresos en el primer año, las penalizaciones eran astronómicas. Mis manos empezaron a sudar, y mi mente corría en todas direcciones. ¿Qué iba a hacer ahora? No solo había comprometido mi futuro financiero, sino que había dejado que me engañaran sin hacer las preguntas correctas. Sentí una mezcla de vergüenza y enojo, pero no había vuelta atrás. Decidí que lo primero que debía hacer era hablar con un abogado. Me senté frente a mi computadora, buscando en línea a alguien que pudiera ayudarme. Los nervios me consumían, pero sabía que si no actuaba pronto, la situación podría empeorar aún más. Después de una llamada rápida y un par de correos electrónicos, conseguí una cita para el día siguiente. Esa noche, no pude dormir. Los pensamientos sobre la deuda, el negocio y las consecuencias de no cumplir con lo pactado rondaban mi cabeza. ¿Y si todo fuera aún peor de lo que parecía? ¿Y si el contrato tenía más cláusulas ocultas, más trampas? Al día siguiente, me dirigí al bufete de abogados, la incertidumbre pesando sobre mis hombros. Estaba decidido a encontrar una solución, aunque no sabía si eso era posible. El abogado me recibió en su oficina. Era una mujer de unos 40 años, con una mirada profesional y una expresión que transmitía confianza, aunque un tanto cauta. Me explicó que lo que había firmado no solo era legal, sino que, de hecho, las condiciones eran bastante estándar para este tipo de acuerdos. Sin embargo, también me ofreció algunas opciones. Podríamos intentar renegociar el contrato, me sugirió. Aunque no es algo fácil, podrías demandar, pero eso podría implicar meses de litigios, y no te garantizo que ganes. Mis esperanzas se derrumbaron un poco, pero ella agregó, lo que sí puedo recomendarte es que,
si decides seguir adelante, debes hacerlo con pruebas sólidas de que te engañaron en el proceso. Si logras demostrar que hubo mala fe por parte de la otra parte, podrías tener una salida más rápida. Esa noche, la idea de que mi única salida podría ser una demanda me rondaba constantemente. No solo estaba en peligro de perder la oportunidad de construir un futuro, sino que ahora también me encontraba ante un problema legal complicado. Las penalizaciones del contrato eran tan grandes que ni siquiera podía imaginar cómo podría llegar a pagarlas si la situación empeoraba. Al día siguiente, mientras estaba en el café donde solía ir a relajarse, me encontré con Sara, una amiga de la universidad que siempre había sido optimista y energética. Ella notó mi estado de ánimo sombrío y no tardó en preguntar qué me ocurría. Le expliqué todo el caos en el que me encontraba y aunque inicialmente se mostró sorprendida, comenzó a pensar en soluciones. ¿Has considerado hablar con otros clientes o buscar información sobre el contrato? Tal vez encuentres algo que te ayude, sugirió. Sus palabras me dieron una nueva perspectiva. Tal vez la clave estaba en la red de personas que habían pasado por lo mismo, aquellos que también se habían sentido atrapados en ese tipo de acuerdos. Decidí poner en marcha su idea y, durante los días siguientes, comencé a investigar. Hablé con antiguos clientes de la misma empresa y descubrí que había un patrón recurrente. Muchos otros también se habían sentido engañados, pero pocos habían tomado medidas, ya que temían las represalias legales. Con esta información, empecé a armar un caso más sólido y me di cuenta de que había una posibilidad real de que no solo pudiera negociar las condiciones del contrato, sino que también podría hacerlo de una manera que me permitiera salir con algo que valiera la pena. Las semanas siguientes fueron agotadoras. Pasé noches revisando correos electrónicos, buscando cualquier señal de que la empresa hubiera actuado de manera fraudulenta. La lucha fue emocionalmente y mentalmente agotadora, pero con cada día que pasaba, me sentía más capaz de enfrentar lo que venía. Finalmente, un día, recibí una llamada. Era el abogado, y aunque su voz sonaba tranquila, podía sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Tenemos algo que podría cambiar las cosas, me dijo. Encontramos una violación de los términos del acuerdo que podría ser lo suficientemente grave como para llevar este caso a un tribunal, y esta vez, las probabilidades de ganar son altas. La noticia del abogado me dejó sin palabras por un momento. No podía creer. Había pasado tanto tiempo sumido en la desesperación, creyendo que la situación era insostenible, que escuchar que había una posibilidad real de ganar me sorprendió profundamente. La sensación de alivio fue inmediata, pero rápidamente fue reemplazada por una oleada de nervios. ¿Y si todo se derrumbaba? ¿Y si esto solo era otro engaño más? El abogado me explicó que la empresa había cometido un error técnico en el contrato. Al parecer, no habían informado correctamente sobre las tasas de interés acumuladas, lo que era una violación clara de las leyes de transparencia financiera. Esto significaba que, si decidíamos continuar con el caso, no solo podría reducirse el monto que debía pagar, sino que incluso podríamos forzar la cancelación del contrato en su totalidad. Recibí esa información con una mezcla de esperanza y escepticismo. La posibilidad de que finalmente pudiera liberarme de la trampa en la que me encontraba era tentadora, pero sabía que el camino por delante no sería fácil. La empresa no iba a dejarlo pasar sin luchar. Mientras tanto, mis días seguían siendo una montaña rusa emocional. Me encontraba revisando cada pequeño detalle del contrato, comparándolo con las leyes y consultando con el abogado constantemente. Pero no todo era trabajo. A veces, cuando el cansancio era demasiado, pensaba en cómo mi vida había cambiado desde que firmé ese contrato. El hombre que era antes de este lío era alguien lleno de sueños, ambiciones y planes. Ahora, a menudo me encontraba preguntándome si alguna vez podría recuperar esa versión de mí mismo. Fue entonces cuando, de forma inesperada, una llamada cambió el curso de mi vida. La llamada era de Sara, la amiga de la universidad. Sabía que había estado al tanto de mi situación, pero no esperaba que me llamara con una noticia tan importante. He estado pensando mucho en ti últimamente, me dijo con tono preocupado, y he hablado con algunos amigos sobre lo que estás pasando. Un amigo de mi padre trabaja en un banco y me dijo que, si encuentras la forma de presentar tu caso, podrían ayudarte a obtener un préstamo para cubrir la deuda inicial, lo que te permitiría renegociar el resto. Es una opción, pero deberías investigar más sobre eso. Esa llamada fue el punto de inflexión. La posibilidad de obtener un préstamo para cubrir la deuda inicial y luego renegociar el resto de los términos del contrato me pareció la solución perfecta. Si lograba obtener ese préstamo, podría ponerme en una posición más fuerte, dando un golpe a la empresa para que cediera en sus condiciones. Pero sabía que no sería tan sencillo. De inmediato, me lancé a investigar la posibilidad de este préstamo. Contacté con el banco, hablé con asesores y finalmente entendí que, aunque existía esa opción, debía tener todo en orden para que mi solicitud fuera aprobada. Tenía que garantizar que los pagos iniciales no fueran una carga para mi futuro. La
Las semanas siguientes fueron difíciles. A pesar de que la situación parecía mejorar lentamente, mi ansiedad aumentaba con cada día que pasaba sin saber si el préstamo se concretaría. Finalmente, después de días de espera interminable, recibí la llamada del banco. Me aprobaron el préstamo. No solo eso, sino que las condiciones eran mucho más favorables de lo que esperaba. Esto significaba que tenía una oportunidad real de salvar. Con el dinero disponible para pagar la deuda inicial, me sentí más fuerte. Decidí que era hora de enfrentarlo de nuevo. Reuní todos mis documentos, me armé de valor y hablé nuevamente con mi abogado. Ahora, con el préstamo en mano, me sentía confiado en que podría negociar con la empresa de una manera mucho más efectiva. La empresa reaccionó de manera fría, como esperaba, pero lo que no anticipé fue la agresividad con la que respondieron. Intentaron intimidarme, como si pensaran que iba a retroceder. Fue entonces cuando, en una última jugada, decidí presentar la evidencia que mi abogado había encontrado sobre las violaciones de las leyes de transparencia. Sin embargo, el golpe final vino cuando descubrimos algo aún más significativo: la empresa había estado involucrada en prácticas fraudulentas mucho antes de mi caso. Ese descubrimiento cambió todo. No solo era yo quien estaba luchando contra el contrato, sino que ahora mi caso se unió a una ola de denuncias de otros clientes que se sintieron engañados y estafados. De repente, me encontré siendo parte de algo mucho más grande que yo mismo. Era una batalla colectiva. La empresa, que al principio parecía inquebrantable, comenzó a ceder. Comenzaron a negociar en serio. Con mi préstamo y el respaldo de tantas otras personas, finalmente logré alcanzar un acuerdo que me permitió salir de la deuda sin comprometer más de lo que había perdido. Fue una victoria agridulce, pero una victoria. Después de todo lo que pasé, supe que no volvería a cometer el mismo error. La lección fue dolorosa, pero al final, me había enseñado algo valioso: nunca dejar de luchar, incluso cuando todo parece perdido. Y lo más importante, entendí que nunca más confiaría ciegamente en las promesas de los demás. A medida que los días pasaban tras el acuerdo, las secuelas del largo proceso empezaron a asentarse. Había algo liberador en saber que, finalmente, estaba fuera de esa situación, pero también algo inquietante. Durante tanto tiempo, había vivido con la constante presión de la deuda, con el miedo de perder todo lo que había trabajado por conseguir. Ahora que estaba libre de eso, sentía una especie de vacío, como si una parte de mi identidad se hubiera ido con la firma del contrato. Recibí un par de correos electrónicos de mi abogado, notificándome que la empresa había comenzado a hacer ajustes en sus prácticas, lo que me hizo pensar que tal vez mi caso había sido el catalizador para algo más grande. A veces, cuando las grandes corporaciones se ven obligadas a cambiar, es debido a las voces individuales que se levantan contra ellas. Aunque mi caso había sido personal, mi historia ahora formaba parte de algo más grande, un movimiento para responsabilizar a las empresas que operan de manera desleal. Pero a pesar de la satisfacción que sentía al ver que la empresa estaba pagando por sus errores, no podía ignorar que las cicatrices emocionales seguían ahí. Había perdido tanto durante ese tiempo de incertidumbre: mi tiempo, mi paz mental y, en algunos aspectos, una parte de mí mismo. Lo que había comenzado como una promesa de éxito en mi vida empresarial, terminó siendo una lección sobre la fragilidad de las decisiones impulsivas. Y, mientras reflexionaba sobre todo eso, algo inesperado ocurrió. Un día, al salir a caminar para despejar mi mente, me encontré con un rostro familiar: Elena, la mujer que había sido mi colega en el trabajo cuando todo esto comenzó. Era difícil no reconocerla, ya que ella había estado en la misma empresa que yo antes de que todo se desmoronara. Elena estaba parada junto a un pequeño café, revisando su teléfono móvil. Al verme, levantó la cabeza, y una expresión de sorpresa se apoderó de su rostro. No era la misma mujer que había sido mi colega en los días de gloria, con esa actitud confiada y siempre en control. Ahora, ella parecía diferente, más cansada, como si también hubiera estado luchando sus propias batallas. Nos saludamos, y después de un breve intercambio de palabras, se sentó conmigo a tomar algo. Durante nuestra conversación, me reveló que, en un giro inesperado, ella también había estado involucrada en una situación similar con la misma empresa. Había sido despedida bajo circunstancias cuestionables y, al igual que yo, había intentado denunciar lo que había ocurrido. Pero lo que le había sucedido era mucho peor. Su vida había quedado destrozada, su reputación arruinada y su carrera destruida por un sistema corporativo que no estaba dispuesto a ceder ante las demandas de los empleados. Su historia me hizo darme cuenta de que no estaba solo, no solo en el hecho de haber sido una víctima de la injusticia, sino también en la forma en que había luchado para superarlo. Las personas como Elena y yo, que una vez formamos parte de un sistema que nos usó y nos abandonó, ahora teníamos algo en común: la necesidad de encontrar un propósito, de recuperar lo que habíamos perdido. Decidimos entonces, casi sin pensar
pensarlo, que podríamos unirnos para ayudar a otros que estuvieran pasando por situaciones similares. Tal vez no podíamos cambiar el pasado, pero podíamos alzar la voz para evitar que otras personas sufrieran lo que nosotros habíamos pasado. Comenzamos a crear una red de apoyo, algo simple, pero significativo. La gente empezaba a hablar, a abrirse, y poco a poco fuimos dando forma a una pequeña comunidad de ex-empleados que luchaban por la justicia. En medio de todo esto, Elena y yo comenzamos a conectarnos de una manera que no habíamos hecho antes. Nuestra relación laboral había sido superficial, basada en lo profesional, pero ahora, compartiendo nuestras experiencias, comenzamos a construir una amistad genuina. Nos comprendíamos de una manera que no era posible antes, cuando todo parecía ser solo una competencia constante. Ahora, con el tiempo, el dolor y la frustración compartida, nuestra conexión se convirtió en algo más profundo. Así, pasaron los meses. Lo que había comenzado como un simple encuentro fortuito, se transformó en algo mucho más importante. Yo había aprendido, finalmente, que las dificultades, aunque desoladoras, pueden llevarnos a lugares insospechados. La lucha, a pesar de lo desgastante, no siempre tiene que ser en vano. A veces, nos lleva a una mayor comprensión de nosotros mismos, nos conecta con otros y nos da una nueva perspectiva sobre la vida. Con Elena, fundamos una pequeña organización para ayudar a aquellos que habían sido maltratados por empresas poderosas. Con el tiempo, nuestra red creció. Nos convertimos en un faro para aquellos que pensaban que no había salida, un recordatorio de que la justicia, aunque lenta, siempre tiene una manera de encontrar su camino. Años después, al mirar atrás, supe que esa decisión de no rendirme, de continuar luchando por lo que era justo, me había dado mucho más de lo que había imaginado. No solo había recuperado mi vida, sino que también había encontrado un propósito más grande que yo mismo. Cuando las cosas parecían ir mejorando y la luz al final del túnel se vislumbraba, recibí una llamada que cambió todo. Mi abogado me informó que, a pesar de todos los esfuerzos y de la posible solución legal que habíamos encontrado, el contrato que había firmado contenía una cláusula de confidencialidad que me prohibía hablar sobre el caso, incluso bajo amenaza de severas consecuencias. Esto significaba que, aunque pudiera ganar el juicio, nunca podría revelar públicamente lo que había ocurrido. Desesperado, me reuní con un grupo de antiguos colegas y amigos, buscando consejo y apoyo. Todos se mostraron sorprendidos por la revelación, pero una vieja amiga me dijo algo que nunca habría esperado: ¿y si te olvidas del dinero? ¿Qué pasaría si no luchas por lo que crees, sino por lo que eres ahora? Fue entonces cuando todo cambió. Decidí no pelear por lo que el contrato me había prometido, ni por las ganancias que había perdido. Decidí pelear por el futuro que quería, sin las cadenas de un contrato mal firmado. Pero la decisión más arriesgada fue renunciar al juicio, no como un acto de derrota, sino como una afirmación de que mi vida era más que una pelea legal. Al final, después de una batalla interna y de la que solo yo era consciente, entendí que había una forma de ganar sin ganar. Dejé de buscar soluciones externas y comencé a trabajar en proyectos que verdaderamente me importaban. No sabía si serían rentables o si serían un éxito, pero me atreví a crear algo genuino desde cero, sin ataduras a promesas incumplidas o cláusulas ambiguas. Cuando miré atrás, me di cuenta de que el contrato no solo me había enseñado sobre los peligros de no leer la letra pequeña, sino también sobre las cadenas invisibles que nos imponemos a nosotros mismos al buscar la validación de otros. Esa fue mi verdadera lección.